Bueno, ya vimos entonces que la cantidad de calor ligado a un cambio de fase es lo que llamamos nosotros calor latente. Dependiendo del cambio de fase, este calor lleva un apellido, ¿no? De acuerdo a los cambios de fase que nosotros vimos. De líquido a vapor se llama evaporación. El proceso opuesto de vapor a líquido se llama condensación. De líquido a sólido, solidificación. Y de sólido a líquido se llama fusión. Entonces cada uno de estos cambios de fase involucra un calor latente. Sin embargo, como vimos anteriormente, en esta tabla B1 del libro de Felder, reporta los valores puntuales de diferentes sustancias, pero solamente a una temperatura. Por ejemplo, vimos que para ácido acético, como está acá en este renglón, el calor latente de evaporación es 24.39 y la temperatura normal de ebullición es 118.2. Entonces, solamente puedo usar este valor si el cambio de fase ocurre a 118.2 grados centígrados. Sin embargo, si no ocurre a esa temperatura, ese calor latente va a cambiar. Vamos a ver cómo escalar esa cantidad de calor latente que yo tendría originalmente de una tabla, digamos de evaporación, pero lo tengo reportado a la temperatura normal de evaporación. Esta es la temperatura a la cual cambia de fase la sustancia a una atmósfera, es decir, es la temperatura de saturación correspondiente a una presión de saturación de una atmósfera, que la podría calcular con la ecuación de Antoine. Entonces yo tengo que buscar una forma para escalar esto a cualquier otra temperatura, digamos a otra temperatura T2. Se han propuesto varias correlaciones. Vamos a ver qué correlaciones se han propuesto. La primera de ellas, que es una de las más utilizadas, se llama correlación de Watson. Y bueno, permite estimar el calor latente a cualquier temperatura, conociendo un valor de calor latente a una temperatura fija. Por ejemplo, si yo conozco el calor latente de evaporación H1 a la temperatura normal de ebullición, que estas yo le llamaría T1, digamos, conociendo eso, yo puedo calcular delta H2 a cualquier otra temperatura T2. Yo conocería delta H1 y puedo calcular temperatura reducida a 1. Ahorita les digo que es temperatura reducida. Ajá. Si la ecuación es delta H2, es decir, el calor latente a una temperatura T2, entre el calor latente a una temperatura T1, es 1 menos temperatura reducida a 2, entre 1 menos temperatura reducida a 1, a la 0.38. Eso se llama correlación de Watson. La temperatura reducida se calcula como la temperatura entre la temperatura crítica, que bueno, es un valor que viene reportado en la tabla. Como tal, entonces, temperatura reducida se define como el cociente de la temperatura del sistema entre la temperatura crítica de la sustancia. Sabemos que la temperatura crítica de la sustancia es una constante que, de acuerdo al diagrama de fases, este es el punto crítico. Bueno, es una temperatura más allá de la cual la sustancia deja de ser vapor y se convierte en gas. Esa es la temperatura reducida. Siempre calculen la temperatura reducida en grados Kelvin, es decir, en escala absoluta. Y bueno, por lo tanto, temperatura reducida a 1, por ejemplo, es la temperatura 1 entre la temperatura crítica nada más. Y temperatura reducida a 2 es T2 entre temperatura crítica. Esa es la correlación de Watson. Y bueno, brinda
la forma de calcular el calor latente de cualquier cambio de fase de forma relativamente sencilla a otra temperatura. Esta es de las más utilizadas. Otra correlación que se puede usar se le llama regla de Riedel. Y bueno, es esta. La ecuación también proviene de datos experimentales. Y bueno, tiene esta forma. El cambio de entalpía de cualquier cambio de fase a la temperatura normal entre R por la temperatura normal es igual a una constante por el logaritmo natural de presión crítica menos esta otra constante entre punto 93 menos la temperatura reducida a normal. La temperatura normal se define como 25 grados centígrados. Bueno, esta ecuación conocida como regla de Riedel me permite calcular el cambio de entalpía a cualquier temperatura. El cambio de entalpía o calor latente a la temperatura Tn lo puedo calcular en función de la temperatura reducida Trn y la presión crítica de la sustancia. Aquí noten que no requiero conocer un dato de calor latente, yo lo puedo calcular a cualquier temperatura. Por ejemplo, aquí se aplicó para calcular el calor latente de agua. Esta es la regla de Riedel. Digamos, si yo la requiero calcular a la temperatura normal, es decir, la temperatura normal es 25 grados centígrados o 298.15 Kelvin. No, en este caso es la temperatura normal de ebullición a una atmósfera, que son 100 grados centígrados para el agua, o sea 373.15 Kelvin a presión de una atmósfera. Es decir, el agua cambia de fase a 100 grados centígrados. Para este sistema, por ejemplo, el cambio de entalpía normal se puede calcular así. La presión crítica del agua yo la puedo investigar. Ahorita les muestro la tabla B1 para saber el valor. Debería ser 220.55. Esto debe tener unidades. Ahorita revisamos las unidades. Me parece que son bares. Y la temperatura reducida normal sería la temperatura normal de la sustancia entre la temperatura crítica de la sustancia. Para el agua, si yo consulto la tabla B1, aquí viene convenientemente en orden alfabético. El agua, por ejemplo, yo puedo consultar su temperatura y presión crítica, que son estas. Temperatura crítica son 647.4, viene en Kelvin, ¿sí? Y 218.3 son atmósferas, entonces, ok. Entonces, si tomo los datos, P crítica de esa tabla es 218.5 atmósferas. En esta tabla, como es de otro libro, bueno, lo ponen como 220, puede variar dependiendo de la bibliografía. Y sería la P crítica 647.4 Kelvin. Si yo fuese a sustituir para calcular la temperatura, más bien el calor latente a la temperatura normal de ebullición del agua, esos serían los valores. P crítica es 220. De acuerdo a la tabla que yo consulté, yo sustituiría 218. Punto 93 es una constante. Y punto 577 surge de dividir la temperatura normal de ebullición, 373.15, entre la T crítica del agua.
373.15 entre 6.47 me debe dar puntos 57 más o menos. Entonces, bueno, hago el cálculo. Delta H entre RT me da este valor que es adimensional. Nada más despejo delta H. 13.56 por R, estos son 8.314 joules por mol Kelvin, por T normal de ebullición en Kelvin. Entonces la temperatura normal de ebullición del agua calculada con la regla de Riedel ronda 42 joules por mol. Si yo fuese a comparar con la tabla que yo tengo, la tabla B1, bueno, noten que reporta 40, ¿no? 40, ese es el delta H de evaporación, 40.656 contra 42, entonces esos son kilojoules, ¿no? 40.6 contra 42 kilojoules. Bueno, tiene un grado de error, pero se puede considerar aceptable. Se dice que rondan errores menores a 5%, entonces sí la puedo usar. Vamos a hacer otro ejemplo rápido ahora con la regla de Watson. En este problema usando la correlación de Watson. Hay que determinar el calor latente de evaporación del ácido acético si este se evaporara a 25 grados centígrados, digamos. Esto para una presión de saturación dada, ¿no? Yo no la tengo, pero la podría calcular con ecuación de Antoine. En algunos casos los cálculos a 25 grados centígrados me sirven para calcular entalpías de formación cuando no está el dato exacto en la tabla de entalpías de formación, como vimos en la clase anterior. Bueno, los datos son estos, ¿no? De la tabla B1 necesitamos un valor al menos de entalpía de evaporación. Ya leímos la entalpía de evaporación del ácido acético a su temperatura normal de ebullición y era 24.390 joules por mol. Si voy a la tabla B1, yo la tengo acá, ¿no? Ácido acético, ahí está marcado. El último valor, este de 24.39, representa la entalpía de evaporación a la temperatura normal de ebullición, que viene reportada en la columna de la izquierda. Es decir, a 118.2 grados centígrados el ácido acético se evapora y tiene una cantidad de calor latente equivalente a 24.39 kilojoules por mol. Ese dato es suficiente para calcular la entalpía de evaporación a cualquier otra temperatura. Aquí yo la convertí a joules por mol. Como eran kilojoules, lo multiplico por 1000 nada más para obtenerlo en joules por mol. A su vez voy a requerir temperatura crítica para la correlación de Watson. Esa temperatura crítica también la leo de la misma tabla. Debe venir acá como TC, es esta. T crítica en Kelvin es 594.8. Ahí la reporté. Entonces esos son los datos. Con estos datos yo puedo determinar, usando correlación de Watson, el cambio de entalpía de evaporación a la otra temperatura, que sería 25 grados centígrados. Recuerden, bueno, así rápidamente, esta es la correlación de Watson. El cambio de entalpía H2 debe ser el cambio de entalpía H1 por 1 menos T reducida a 2 entre 1 menos T reducida a 1. Voy a tomar el subíndice 1 como el valor conocido. Aquí yo ya despejé. Delta H1 sería la entalpía de evaporación a 118 grados Celsius. T reducida es la de 118 grados Celsius entre temperatura crítica, la 1. T reducida a 2 es la nueva temperatura, 25 pero convertido a Kelvin, entre T crítica. Entonces, si calculamos las temperaturas críticas, TR1 es la temperatura reducida a 1, que como tal la calculamos como T1 entre T crítica. T1 es el valor conocido, 118.2 grados Celsius
más bien más 273.15. Esto lo hacemos para convertir a Kelvin. Todas las temperaturas reducidas se manejan en escala absoluta. La suma de esos dos entre 594.8 me daría la temperatura reducida número 1. $391.3 entre 594.8 me da 0.6. Vamos a usar más decimales. Aquí les recomiendo usar al menos 3 decimales. La operación da 0.6578. Voy a redondear a 0.658. Y bueno, la otra sería 298.15, el valor en Kelvin, entre 594.8, da 0.501. Y bueno, este valor equivale también a la temperatura 2 en Kelvin entre la T crítica. Esta es la de 25 grados centígrados, es decir, el valor de temperatura para el cual yo requiero calcular delta H2. Esto es nada más de sustituir. Y hacer la operación para determinar la entalpía a la otra temperatura. Entonces voy a redondear a 0.658. Si sustituimos, delta H1 vale 24.390 joules por mol. T reducida 2 es 0.501. T reducida 1 es 0.658. Esa operación me va a dar la cantidad de calor latente que se requiere para evaporar ácido acético a 25 grados centígrados. El valor obtenido será entonces 28.155.29. Voy a redondear a 0.3. Y estos son joules por mol, o 28.16, digamos, kilojoules por mol. Este cociente es adimensional. Las temperaturas reducidas no tienen unidades, entonces obtengo las mismas unidades originales. ¿Qué significa esto? Que si yo evaporo ácido acético, específicamente CH3COH, de líquido a vapor, requiero adicionar esa cantidad de energía. Bueno, esto sería un evaporador, ¿no? En este evaporador yo obtengo la misma sustancia pero en fase vapor. Obtengo CH3COH. Si esta evaporación yo la llevo a 118 grados Celsius, requiero adicionar 24.390 joules por cada mol que evaporo. Si esta evaporación la llevo a 25 grados centígrados, se requiere adicionar 28.155.3 joules por mol. Es decir, a menores temperaturas requiero más energía para evaporar. Bueno, esto por el estado de saturación. Una cantidad menor de temperatura generalmente provoca líquido comprimido, por ejemplo. Entonces, bueno, esta sería la respuesta y el uso de las estimaciones de calor latente.